En este vídeo vamos a realizar un pequeño programa que nos permita determinar no solo el perímetro de tres figuras geométricas básicas, sino también su área. Para ello vamos a eliminar el objeto y vamos a importar esas tres figuras: cuadrado, o genéricamente podremos también realizar el cálculo en un rectángulo. Tendremos el círculo o el triángulo, no importa. Ahí tenemos el círculo o la circunferencia. Y en tercer lugar, el triángulo. Bien, vamos a empezar en primer lugar con el cuadrado, con la programación del cuadrado. Y para ello lo que vamos a hacer es, en lugar de empezar siempre con el típico al presionar bandera verde, vamos a hacer que al presionar objeto 1 me hagan una pregunta que es: dime la medida de un lado. Y la respuesta, como sabemos, la vamos a almacenar en una variable que vamos a llamar lado 1. Por tanto, fijaremos esa respuesta a la variable lado 1. De la misma manera, preguntaremos la medida del otro lado. Y obviamente tendremos que determinar una nueva variable que llamaremos lado 2 y fijaremos esa respuesta a lado 2. Otra nueva variable que denominaremos perímetro, y otra que denominaremos área. Bien, para fijar la variable perímetro, obviamente tenemos que hacer una pequeña operación que va a venir de sumar y dos productos, 2 por lado 1 más 2 por lado 2, 2, 2. Obviamente también podríamos realizar lado 1 más lado 2 más lado 3 más lado 4 si quisiéramos, es decir, la suma de los cuatro lados, pero me parece más interesante realizar en principio esta operación: lado 1 y lado 2. Y esto lo vamos a fijar dentro de la variable perímetro. De la misma manera, fijaremos otra variable que denominaremos área, en el cual realizaremos también una pequeña operación que va a ser lado 1 por lado 2. Vemos por tanto que es válido no solo para cuadrados, sino también para rectángulos. Lado 1 por lado 2. Y a continuación, el propio objeto, en este caso el cuadrado, dirá durante tantos segundos, bueno, pues que el perímetro es... Vamos a encadenar varios caracteres y vamos a decir que el perímetro del... Bueno, es, en este caso, variable perímetro, y pondremos unidades lineales. Perímetro es de tantas unidades, ¿de acuerdo? De la misma manera podríamos utilizar que el área es de tantas unidades, vamos a poner al cuadrado. Bien, lo que propongo, bueno, vamos a hacer la prueba, ejecutamos, cliqueamos, damos 2 y 3, por ejemplo, el perímetro es de 10 unidades, a su vez el área es de 6 unidades al cuadrado. Perfecto. Lo que propongo para reducir los tiempos de programación es que copiemos toda esta programación y la llevemos. Vemos que aparece en relieve, en este caso la circunferencia, y vemos que directamente nos ha pasado la programación del lado anterior. Claro, hay que modificar unas ciertas variables. Por ejemplo, en el primer caso tendremos que decir: dime la medida
del radio de la circunferencia y vamos a almacenar esa variable en radio. Es decir, tendremos que decir que la respuesta queda almacenada, en este caso, en radio. A continuación, ya no es necesario ni esta ni esta. Tendremos que almacenar el perímetro en 2πr. Vamos a quitar estos operadores que ya no son necesarios. Bueno, pues 2 por 3,14. Y en este caso almacenaríamos o incluimos la variable radio. 2 por pi por r será el perímetro, mientras que el área será similar, tendremos que hacer pi r cuadrado. Por tanto, nos servimos de esta pi, que será 3,14 por radio y por radio. Cogemos la variable radio y tenemos pi por r al cuadrado, de tal manera que entonces en este caso el perímetro es de perímetro unidades, mientras que el área es de área unidades. Vamos a ejecutar y por tanto la medida de un lado no, sino que aquí dime la medida del radio de la circunferencia y podremos decir, por ejemplo, 2. En este caso el perímetro es de 12,5 y el área es de 12,56 unidades. 2 pi r, pi por r al cuadrado. Eliminamos todo lo que no nos sirva y pasamos al siguiente, que será el triángulo equilátero. Hacemos la misma operación y llevamos esta, bueno, vamos a coger la del cuadrado y la trasladamos a cuando aparezca el relieve, ahí aparece, y por tanto ahí tenemos y partimos de unas ciertas instrucciones de programación. Bien, lo primero que tenemos que hacer en el triángulo es decir, dame la medida de un lado, simplemente, y el otro no es necesario puesto que es un triángulo equilátero. Por tanto, la respuesta la vamos a meter en el lado 1, aprovechamos esa variable que hemos creado anteriormente. Borramos y borramos. Obviamente el cálculo del perímetro es muy sencillo, puesto que será 3 veces el lado 1 en este caso. Por tanto, eliminamos estos operadores y será, hemos dicho, 3 veces lado 1. Para el cálculo del área es necesario hacer un pequeño repaso. En este caso he creado esto para que en clase tranquilamente trabajemos el teorema de Pitágoras. En el caso de tercero de la ESO o en cursos superiores no será necesario porque lo harán mucho más rápidamente, pero en primero de la ESO probablemente sea interesante hacer un pequeño repaso en el cual vemos que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado. Sabemos que una vez que realizamos ciertas operaciones, la altura va a ser raíz de 3 veces el lado partido 2. Y para el cálculo del área, base por altura partido 2, determinamos que es raíz de 3 veces por el lado al cuadrado partido 4. Por tanto, esto lo podemos hacer perfectamente en clase, y lo que vamos a hacer, por tanto, va a ser una serie de operaciones en las cuales vamos a trasladar la fórmula de raíz de 3 veces por el lado, raíz de 3 veces por el lado al cuadrado partido 4. Es decir, en este caso tendremos que utilizar el operador y poner raíz cuadrada de, en este caso 3, por, ahí lo tenemos, bueno, caso hay que poner 2 porque estamos hablando del lado al cuadrado, es decir, en este caso tenemos, cogemos la variable lado 1, y todo dividido entre 4. Por tanto, otro operador que va a ser la división e incluir todo este en el numerador. Bien, todo este en el numerador
y dividido entre 4. Obviamente fijaremos a la variable área la operación de raíz cuadrada de 3 por lado al cuadrado partido 4. Eliminamos esta instrucción y decimos que el perímetro obviamente va a ser perímetro unidades, mientras que el área es de área unidades al cuadrado. Vamos a realizar o ejecutar el programa y vamos a efectivamente ver que si les doy la medida de 1, el perímetro es de 3 unidades y por último el área va a ser 0,43 unidades al cuadrado.